Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados en el manejo del HPLC y el uso de las columnas cromatográficas. Si bien es cierto, es un tema bastante amplio, vamos a tocar algunos puntos importantes y de mayor relevancia para nuestro trabajo en el día a día. Bien, en primer lugar, debemos saber cuál es la importancia de esto. ¿Por qué debemos mantener un correcto uso de columnas, un manejo adecuado de los equipos? ¿Cuál es la importancia de esto? En primer lugar, garantizar reproducibilidad de nuestros resultados, ¿sí? Es decir, que nuestros resultados sean consistentes a lo largo de todo el tiempo y que sean reproducibles. Evitar tiempos de parada innecesarios por alguna mala práctica o por desconocimiento de algún procedimiento o en cuanto al manejo del uso del equipo o de las columnas. Extender la vida útil de ambos, por ejemplo, cómo almacenar de una manera correcta las columnas, cómo lavarlas de una manera correcta, generar condiciones óptimas de trabajo en general y finalmente, resumiendo todo, es para obtener resultados confiables, es decir, trabajar bajo las buenas prácticas de laboratorio. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los módulos. De manera general, respecto al tema de la instalación, lo que debemos saber acá es que trabajamos con una corriente de 220 y de que es importante mantener una línea estabilizada para evitar que el equipo se deteriore con el tiempo, producto de unas caídas de voltaje constantes, ¿no? Trabajamos con un estabilizador que va a garantizar esta estabilidad en cuanto a la línea. Esto va a favorecer a extender la vida útil del equipo y va a evitar que tengamos problemas al momento de correr algún producto. Y las fallas eléctricas a este nivel se dan básicamente por este flujo inestable y también por la acumulación de polvo interno sobre todo. Por eso que es importante mantener y cumplir el programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Otros puntos a resaltar en cuanto a consideraciones generales es, como ya había mencionado, la limpieza, ¿sí? Y también evitar que el equipo esté en contacto directo con sustancias corrosivas, de que por alguna casualidad se nos derrame en la parte externa y pueda ingresar algún componente de alguno de los módulos. También debe estar lejos de fuentes de calor o de luz solar directa, de radiadores, por ejemplo. Se debe mantener un adecuado sistema de ventilación. Se recomienda de que el equipo se encuentre a una distancia mínima aproximada de 15 centímetros alrededor. ¿Sí? Debe haber esa distancia mínima alrededor del equipo para garantizar un flujo de aire adecuado y monitorear a diario las condiciones ambientales. En el caso de Medrock, manejamos para la instrumentación una temperatura entre el rango de 15 a 25 grados y una humedad relativa menor igual a 60%. Algunos recomiendan entre 20 a 70% de humedad relativa. Cuanto al mantenimiento, como ya había mencionado, hay un mantenimiento preventivo una vez al año, se recomienda cada 6 meses, que lo realiza un servicio externo y básicamente lo que se hace es verificar el rendimiento y el ajuste de algunos parámetros cromatográficos. Por otro lado, también tenemos un mantenimiento de rutina, que está a cargo del programador responsable de los equipos. Se realiza cada 15 días y lo que se hace básicamente es una purga completa del equipo con agua y luego con isopropanol, una limpieza de filtros de la misma manera y una limpieza exterior del polvo que se puede acumular producto del ambiente. Respecto a la bomba, debemos saber de que esta cuenta con un sistema mecánico y que una falta de limpieza o una purga inadecuada va a impactar directamente en el mantenimiento de los canales. Eh, Además también debemos saber de que una purga correcta va a garantizar de que hagamos un despeje de línea adecuado, ¿no? Por ejemplo, al pasar de una fase móvil, o mejor dicho, de un sistema cromatográfico en fase reversa que utiliza una fase móvil polar, al pasar a otro sistema de fase normal, ¿no? En donde la fase es apolar. Entonces,
realizar una incorrecta purga o una secuencia incorrecta en el uso de los solventes para pasar de un sistema a otro, va a impactar directamente en el, en el- digamos, no solo en la columna, sino a nivel de este módulo también, ¿no? Esto solamente para mencionar, ¿sí? A veces pensamos de que las alteraciones a nivel de los tiempos de retención eh, están relacionadas al tema de la columna, al tema de una purga inadecuada, o al tema de una preparación de fase móvil incorrecta, que sí, es cierto, pero solo para mencionar de manera breve, a veces las fallas a este nivel, en esta válvula de composición, que realiza una mezcla de proporciones de fase móvil, puede generar de que hayan alteraciones en los tiempos de retención. Una manera de poder descartar esto o de poder quizá deducir de que puedas ser una falla que se presente a este nivel es preparando una fase móvil, haciéndolo una prueba, digamos, isocrática y pasando 100% de esta fase a través de un canal, ¿no? Si no presentamos alteraciones a nivel de los tiempos de retención, quizá podríamos deducir o pensar de que se presenta una falla a este nivel, ¿no? Solamente vamos, como una información adicional. En cuanto a la purga, tenemos que saber de que el cambio de agua se hace diario. Utilizamos agua de tipo HPLC del equipo MilliQ con el que contamos y se realiza diario, a inicio del día o sea, la purga de agua se realiza al inicio del día o en un despeje de línea para pasar de un sistema cromatográfico a otro. Se recomienda con la válvula de purga abierta a 5 mililitros por minuto y un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos. Esto con la finalidad de eliminar cualquier burbuja, de eliminar cualquier resto de sal que haya quedado producto de una fase tamponada, ¿no? O un buffer que se haya utilizado. Esto quiere decir de que el tiempo de purga de cada canal en su totalidad nos va a dar un tiempo aproximado mínimo de 1 hora de acondicionado del equipo, ¿sí? Ese es el tiempo, digamos, ideal para realizar una purga correcta. Con esto vamos a garantizar de que no hayan oscilaciones a nivel de la presión, que aparezcan picos que no deberían aparecer en nuestro cromatograma, eliminar burbujas, evitar alteraciones en la desviación de nuestros tiempos de retención y garantizar la reproducibilidad de las inyecciones, ¿no? Es decir, que nuestro RCD esté dentro del rango permitido. En cuanto a la filtración de la fase móvil, sabemos de que todas las fases móviles se filtran sin excepción, y, al igual que las muestras. Esto con la finalidad de evitar que se obstruya nuestro sistema y nuestros canales por la presencia de algunas partículas, de que si por ahí haya habido alguna sal de que se haya precipitado, si es que quizás no hemos preparado de una manera adecuada la fase móvil, de que estas sales obstruyan algunos canales. Evitamos de que se presente ruido en nuestra línea base y de que ésta mantenga una estabilidad correcta. Eh, bueno, filtramos por lo general con una membrana de 0.45 micras, algunos métodos piden 0.20 micras. Con esto también evitamos la aparición de algunos picos falsos que puedan presentarse debido a algunos componentes en la fase móvil que no se hayan eliminado producto de la filtración. Con esto también evitamos de que estas fritas, que son como una especie de filtros que se encuentran en los cabezales de las columnas, evitamos de que estos se obstruyan y también evitamos un recambio constante en el filtro de la válvula de purga. Además también para el caso de los capilares que cuentan con un diámetro interno muy pequeño, evitamos de que se presenten algunos problemas, ¿no? Si es que no filtramos la fase móvil. Entonces, sabemos todos de que todas las fases móviles se filtran, hay que cumplirlo siempre, ¿sí? Para evitar estos problemas y para garantizar no solo
que obtengamos resultados confiables, sino también para mantener un correcto cuidado de nuestro equipo y de los canales. Acá solamente a manera de ejemplo vemos en la parte superior el recorrido de una burbuja de aire en blanco, ¿no? Y los problemas que nos pueden traer en cuanto a, a nuestros cromatogramas, ¿no? Al lado izquierdo tenemos un cromatograma, digamos, con una fase móvil filtrada, mientras que al lado derecho tenemos un cromatograma con una fase móvil que no ha sido filtrada, ¿no? Probablemente producto de la contaminación de algunas partículas dentro de- del solvente, o de la fase acuosa o de la fase móvil en general. Respecto al automuestreador o al autosampler, eh, en este caso quiero mencionar el equipo Cromaster porque este cuenta con un reservorio exclusivamente para lo que es el lavado de la aguja y la jeringa, ¿sí? Y es importante de que siempre a diario verifiquemos de que el reservorio se encuentre lleno para evitar de que se generen burbujas en estos canales, ¿sí? Y nos produzca o sea, tengamos problemas a nivel de la reproducibilidad en cuanto a inyecciones. También tengamos en cuenta, por favor, de que el uso de septas y los viales adecuados va a garantizar de que el equipo no se pare en algún momento, ya que en algunas ocasiones se han presentado problemas por un uso inadecuado de septas, ¿no? Tenemos septas para lo que es el equipo Gromaster, septas para lo que es el equipo de la marca Agilent, ¿no? Hay que usar siempre las septas recomendadas para cada equipo. En cuanto al mantenimiento, en algunas ocasiones se han presentado algunos problemas, ya que una falta de mantenimiento ha producido una acumulación digamos, de una especie de escarcha en la parte inferior de los racks, donde van los viales, porque algunas técnicas piden trabajar con una temperatura de refrigeración, ¿no? De 4 o 5 grados para mantener las muestras refrigeradas. Entonces, una falta de mantenimiento lo que puede hacer con el tiempo es acumular una especie de escarcha, como menciono, en la parte inferior del rack, y esto va a generar una inestabilidad en esta pieza. Y por lo tanto, al momento en que el equipo quiere inyectar, el vial no se va a encontrar nivelado de una manera adecuada y la aguja podría impactar en alguna parte externa o en la tapa y posteriormente puede dañarse, ¿no? En cuanto al detector y a la celda de flujo, es importante verificar siempre el tiempo de vida, las horas de uso de la lámpara, se recomienda aproximadamente 2000 horas, y tener en cuenta que la celda de flujo es una parte del detector bastante delicada, es bastante delicada, ¿sí? Y debemos siempre purgarla después de cada corrida para evitar de que se presente ruido en los cromatogramas, ¿no? También vamos a presentar complicaciones en la línea base, y sobre todo esto nos va a generar mayores complicaciones cuando corramos, por ejemplo, ensayos de impurezas, ¿no? En donde tenemos que identificar picos con con una altura o con un área muy pequeña, o algunas metodologías que pide por gradiente. Vamos a tener problemas si es que no mantenemos un correcto cuidado ni una correcta purga en la celda de flujo. Si es que no se va a usar la celda o mejor dicho, si es que no se va a usar el equipo por un tiempo prolongado, se recomienda mantener los canales en isopropanol, ¿no? Y mantener la celda también en isopropanol, ¿no? Purgar con este solvente. Eh, Además, después de cada corrida, debemos limpiar la celda con agua para evitar de que se genere opacidad. Esta opacidad lo que va a hacer es generar una pérdida en la sensitividad
del equipo y vamos a tener problemas a nivel de la reproducibilidad de nuestros picos, ¿no? Em, es importante mencionar acá que solventes a un pH mayor a 9.5 lo que hace es deteriorar el cuarzo del cual está compuesto la celda de flujo, ¿no? Es por eso que no debemos almacenar nuestra celda de flujo en fase móvil, ¿sí? Inmediatamente después de correr en el equipo debemos lavar la columna, obviamente, y también dejar la celda lavada, ¿no? Y si no se va a usar por un tiempo prolongado, como se mencionó, mantenerlo en isopropanol, ¿no? Ya que a este pH o mayor, lo que va a hacer es deteriorar la celda de flujo con el tiempo. De igual manera, en cuanto a los reservorios de agua, eh, como mencionamos, se hace un recambio diario para evitar el crecimiento de agua, y la celda de flujo no se debería almacenar en agua pura, ¿no? Sino más bien con un porcentaje recomendado del 10 al 20% de solvente, ¿no? Para un desuso prolongado, ya se mencionó que el solvente de elección es el isopropanol y tener en cuenta ciertos límites de presión, ¿no? Eso lo podemos verificar en el mismo equipo. Acá tenemos un ejemplo en la disminución de la sensitividad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una celda que ha sido opacada producto de la acumulación de sales, si es que no se ha lavado correctamente, vemos acá de que el pico de la derecha es mucho menor en cuanto a altura, ¿no? Hay un mayor incremento de ruido y esto definitivamente nos va a traer problemas si es que vamos a cuantificar impurezas, ¿no? O si es que tenemos eh, algunas metodologías que vayan a correr por gradiente. En cuanto a la limpieza de las columnas, algunos fabricantes recomiendan de que para eliminar algunas partículas que han generado tamponamiento de las columnas, se debería invertir, ¿no? Aplicar un flujo con la columna invertida para eliminar estas partículas que están obstruyendo la columna, ¿no? En este caso, lo importante es tener en cuenta de que no debemos conectar la salida de la columna directamente a la celda de flujo, porque la liberación de estas partículas que están obstruyendo la columna podrían también obstruir la celda de flujo, ¿sí? Lo correcto es depositar el desecho en un beaker o en algún reservorio eh, que no esté, digamos, que no se conecte directamente a la celda de flujo. Además, debemos tener en cuenta de que las columnas que cuentan con un tamaño de partícula más pequeño producen un mayor nivel en cuanto a la presión, y para este caso debemos incrementar poco a poco el flujo, ¿no? Se recomienda de 0.1 en 0.1, ¿sí? Y aproximadamente a la mitad del flujo que establece la técnica. En cuanto al horno, este siempre debe mantenerse destapado. A veces tenemos, digamos, la mala práctica de correr algunos, algunos productos que piden dentro de su sistema cromatográfico una temperatura ambiente y asumimos de que esta temperatura se va a mantener, pero es una mala práctica. Lo correcto es tapar siempre el módulo del horno para que la temperatura se pueda mantener, sobre todo con aquellas metodologías que recomiendan temperaturas altas, ¿no? Por ejemplo 45 o 60 grados. Esto también es influido directamente por las condiciones ambientales. Es por eso que es importante mantener y monitorear a diario las condiciones ambientales, porque podemos tener seteado nuestro equipo a una determinada temperatura, pero si la temperatura externa del ambiente está oscilando, entonces vamos a tener problemas también a nivel de la estabilidad del equipo y en la reproducibilidad de nuestras inyecciones. Acá también hay que mencionar de que aquellas columnas que generan presiones altas, ya sea porque tienen un tamaño de partícula más pequeño o porque estemos usando una columna que
que ya no presente la misma eficiencia, debemos saber de que hay que tener cuidado porque presiones muy altas pueden generar posibles fugas, ¿no? Y esto puede em, detener nuestras corridas y generar tiempos de parada innecesarios. Respecto a lo que son las columnas cromatográficas, sabemos que en la USP hay un apartado de columnas y ahí tenemos toda una lista de columnas, ¿no? Desde la L1 hasta la L 114, 114 me parece. En cada una de estas se detalla cuál es el tipo de relleno y cuál es el rango de micraje en cuanto al tamaño de partícula. ¿Sí? Cada una de estas columnas tiene una particularidad en cuanto a su uso, en cuanto a su lavado, a su almacenamiento. Por lo general, en industria utilizamos las más comunes que son la L1 o la que conocemos como C18, ¿no? La L7 o C8, utilizamos también columnas L11, L10, L21, ¿no? Pero por lo general trabajamos más con la L1 y con la L7. Entonces hay que revisar un poco este apartado para tener un poco más de conocimiento teórico, ¿no? No únicamente utilizar la columna que nos pide la metodología sin tener conocimiento acerca del tipo de relleno y por ahí podamos cometer algún error en cuanto a lavado, en cuanto a activación y que después nos genere no solamente una disminución en el tiempo de vida de las columnas, sino que también pueda malograr nuestro análisis. Para mencionar nada más, a manera de recordar cuáles son los dos tipos de sistemas con los que comúnmente trabajamos. Hay más, pero estos son los que usamos en- para correr nuestros productos en el día a día. Trabajamos con columnas de fase reversa que contienen grupos alquílicos o algún radical digamos, unido a estas cadenas de sílica y la fase normal que cuenta con, digamos, grupos silanoles expuestos totalmente, ¿no? Sabemos que para la fase reversa utilizamos una fase móvil polar, ¿sí? Y para la fase normal utilizamos una fase móvil de tipo apolar, ¿sí? Eh, Recordar esto siempre, ya que la columna de fase normal que usamos acá en Medro, que es la L3, ¿sí? Es la más común de fase normal. Y, y para esta columna debemos evitar el contacto directo con el agua. Es decir, que el agua, al ser polar, va a disolver la sílica. Va a disolverla. El problema que se presenta a este nivel es que fases móviles polares disuelven la sílica. Entonces, evitemos tener que recambiar constantemente este tipo de columnas por una mala práctica, ¿no? Por un desconocimiento en cuanto a la química del relleno. Un problema que generalmente se presenta de manera constante es el tema de la resolución, ¿sí? Que no cumplen resolución las columnas, ¿no? Se recomienda de que una resolución óptima es mayor a 1.5, ¿no? En donde hay una separación ideal de dos o más analitos. Una separación ya aceptable, digamos, lo mínimo aceptable es entre 1.5 a 1, mientras que una resolución menor a 1 ya implica una mala separación, ¿no? O sea, es decir, no hay una separación de picos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? De que un mal uso de la columna, usar una columna
que no ha sido activada correctamente, que no ha sido lavada, que no ha sido conservada de una manera adecuada, lo que hace es disminuir su tiempo de vida y vamos a tener problemas de resolución que se presentan, digamos, son problemas que se presentan de una manera recurrente. Entonces acá vemos en el ejemplo de que una resolución a 1.5 presenta una separación bastante óptima, ¿no? Podemos integrar ambos picos sin ningún problema, con una integración de tipo base-base y no vamos a tener mayores inconvenientes. En el lado izquierdo vemos una resolución con un valor de 1, donde la resolución aún digamos, aceptable, pero empezamos a ver de que tenemos problemas en cuanto a la integración y a la separación. Y en la parte de arriba tenemos un ejemplo de una resolución totalmente, digamos, eh, incorrecta, ¿no? O sea, hay una mala separación, ¿no? Con una resolución de 0,75 o de 0.5 incluso, en donde parece que fuera un solo pico, ¿no? Entonces, mantener un almacenamiento correcto de las columnas, un uso correcto, un lavado correcto, va a garantizar no solo de que extendamos la vida útil de la columna, sino de que nuestros parámetros de aptitud del sistema también estén dentro de los rangos que la técnica pide. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para un correcto uso y almacenamiento de columnas? Básicamente, importante tener en cuenta los rangos de pH y los rangos de temperatura a los cuales trabaja la columna, ¿no? El efecto de pH y de temperatura impacta directamente en el desempeño de estas. Por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, en lo que es pH, tenemos que el orden de dilución para los picos 5 y 6 corresponden a una fase móvil para un pH de 5.1, mientras que para una fase móvil en donde el pH no ha sido ajustado de una manera correcta, con una diferencia, digamos, de 0.1, lo que va a producir es un pico aparentemente partido, ¿no? Pero lo que sucede en realidad es que no hay una correcta resolución. Em, y bueno, esto de acá nos puede dar problemas, por ejemplo, cuando tenemos fases móviles almacenadas, ¿sí? En donde la variación de pH al cabo de un tiempo nos puede traer este tipo de inconvenientes. Em, Hay que también tener en cuenta el rango de pH al cual trabajan las columnas, ¿sí? No todas las columnas trabajan en el mismo rango de pH. Para eso es suficiente con revisar el certificado de cada columna que adjunta cada fabricante para saber cuál es el rango óptimo, ¿sí? Ya que por lo general un pH bajo produce una liberación de cadenas alquílicas, mientras que un pH alto produce una disolución de la sílica. Eso es importante tener en cuenta. Y en cuanto a la temperatura, lo que nos va a generar problemas es respecto a los tiempos o al orden de dilución, ¿no? En el lado de la izquierda tenemos una columna que trabaja a una temperatura de 22 grados y el orden de dilución de picos es 3, 5 y 6, mientras que una columna que trabaja a una temperatura mayor de 44 grados, ya sea por una equivocación al momento de la programación, el orden de dilución de los picos 5 y 6 se invierte. Entonces, tener en cuenta no solo el rango al cual trabaja la columna, el rango o el límite superior al cual trabaja la columna, ¿no? Sino también cuál es la temperatura que está descrito en la metodología analítica. Acá tenemos un ejemplo de una fase móvil con una composición de 50% de acetonitrilo, 50% de agua y 0.2% de trietilamina. Esta composición equivale aproximadamente a un pH 11. Entonces, a este pH lo que se produce es la disolución de la sílica, ¿sí? Entonces, tenemos que en nuestras primeras inyecciones, nuestro pico va a tener esta forma, ¿no? Como en el lado izquierdo. Y después de 30 o de más inyecciones, nuestro pico va a estar totalmente deforme. Esto probablemente es porque esta fase móvil con este pH
ha ido deteriorando nuestro relleno de la fase estacionaria. ¿Cuál es la recomendación acá? Trabajar con una columna que está dentro de este rango de pH, ¿no? Por eso al momento de utilizar una columna nueva, revisemos siempre el certificado, revisemos cuál es el límite superior de temperatura al cual trabaja y cuál es el rango de pH, ¿no? Esta de acá es la composición química de la sílica, ¿no? Que está compuesto por grupos silanoles y vemos que tiene una química polar. Es por eso de que este tipo de columnas que cuentan únicamente con relleno de sílica, como lo son las columnas de tipo L3, se van a deteriorar si es que utilizamos, por ejemplo, como solvente de lavado únicamente agua, ¿no? A veces, por desconocimiento también, utilizamos solventes polares llamémosle agua, ¿no? Para lavar las columnas, sin tener en cuenta de que estas columnas no pueden entrar en contacto directo con agua. Si bien es cierto, el sistema cromatográfico en fase normal utiliza en su mayor proporción un solvente apolar y en una muy pequeña proporción a veces agua, esto no significa que estas columnas puedan entrar en contacto directo con agua para ser lavadas, ¿no? Mucho menos. Un punto a tener en cuenta, muy importante, es la miscibilidad de los solventes. Eh, entonces acá vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Digamos que estamos trabajando con un sistema cromatográfico en fase reversa, en donde tenemos una fase móvil polar y inmediatamente al término de este análisis vamos a utilizar el mismo equipo para un sistema cromatográfico en fase normal, ¿no? Con una fase móvil apolar. Entonces, ¿qué es lo incorrecto? ¿No? ¿Qué es lo incorrecto? Retirar la fase móvil, purgar el canal con agua e inmediatamente colocar el solvente, ¿sí? Quizá no tengamos mayores inconvenientes si es que nuestra fase móvil contiene acetonitrilo en mayor proporción, porque bueno, el acetonitrilo sí es miscible con el agua, pero vamos a tener problemas sí si es que nuestra fase móvil es completamente apolar, por ejemplo, si utilizamos un solvente como hexano. Como mencionamos al inicio, esto va a generar no solamente una incorrecta limpieza de los canales, sino que también esto, al llegar a la columna, va a generar daño y va a reducir nuestro tiempo de vida. Entonces, acá tenemos como ejemplo eh, que para una correcta purga y un correcto despeje de línea de nuestro sistema cromatográfico, por ejemplo, para una fase móvil que contiene hexano, es utilizar isopropanol, ¿sí? No usar, no usar metanol, ¿sí? Es decir, después de utilizar la fase móvil en sistema de fase reversa, purgar el canal con agua y luego purgar con isopropanol. Y finalmente con la fase móvil del sistema en fase normal, ¿sí? Revisemos este cuadro. En algunos certificados también podemos encontrar estos cuadros de miscibilidad de solventes. En el área de instrumentación también contamos con un manual de Phenomenex que está al alcance de todos y que tiene en uno de sus apartados este cuadro, ¿no? Al momento también, por ejemplo, de generar columnas en donde tenemos que utilizar una secuencia de solventes, también revisemos y tengamos en cuenta cuál es la secuencia adecuada para evitar la immiscibilidad de los solventes, ¿no? Y que nos genere daños en nuestras columnas. Este es el cuadro de miscibilidad, ¿no? En esta tabla también es bastante similar a la anterior, ¿sí? Este acá está en una guía de cuidado de columnas, Phenomenex, contamos con esta guía en el área. Ahora, respecto al volumen de columnas,
Para activar una columna nueva o para lavar una columna, los fabricantes recomiendan utilizar X volúmenes de columna para, para los lavados o para la activación. Entonces, para calcular el volumen de columna, lo que hacemos es utilizar la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado por la longitud, ¿no? En este caso, el radio al cuadrado sería nuestro diámetro interno entre 2, expresado en centímetros, y la longitud igualmente en centímetros. Esto para obtener centímetros cuadrados, ¿no? Equivalente a milímetros. Entonces acá ponemos como ejemplo una columna de 150 centímetros, 150 milímetros, perdón, hay una equivocación ahí, 150 milímetros de longitud por 4.6 milímetros de diámetro interno. Entonces tomamos en cuenta el radio, que sería 0.23 centímetros, y la longitud de la columna 15. Entonces aplicamos únicamente la fórmula, que sería pi 3.1416 por 0.23 al cuadrado por 15. Esto de ahí nos da el valor de 2.49286, redondeando sería 2.5 mililitros. Entonces, un volumen de columna para esta columna de estas dimensiones sería 2.5 mililitros. En cuanto a la activación, todas las columnas por lo general vienen empaquetadas en un solvente de prueba, donde podemos verificar esto también en los certificados. A veces por el transporte el solvente de prueba se puede secar, y en ese caso para lo que es fase reversa podemos activarla haciendo pasar únicamente solvente puro, ya sea acetonitrilo o metanol, y en fase normal la mayoría de las columnas por lo general vienen empaquetadas en hexano, ¿no? Muchas de ellas vienen empaquetadas en hexano, en un solvente apolar. Entonces, algunos fabricantes recomiendan pasar solvente puro en una proporción de 10 a 20 volúmenes de columna. Algunos recomiendan incluso hasta 30 volúmenes de columna. Pasar solvente puro de manera gradual, aumentando el flujo, se recomienda de 0.1 hasta el flujo eh, que podría ser de 1 mililitro por minuto, evitando cambios bruscos en la presión, y finalmente acondicionar con la fase móvil, ¿no? En cuanto al uso diario, tener en cuenta de que no debemos exceder el rango de pH ni de temperatura, evitar de que hayan cambios bruscos en las condiciones de corrida, como por ejemplo en los cambios de presión o en las temperaturas, y ya sabemos de que siempre debemos filtrar las fases móviles, ¿no? Y también las muestras. Acá tenemos un cuadro como ejemplo en donde tenemos diferentes tipos de marcas de columna, y vemos acá de que cada una tiene una estabilidad de pH distinta. Por lo general es de 2 a 8, pero algunas tienen un rango mucho más amplio, ¿no? O algunas un poco más reducido de pH. Hay que tener en cuenta esto, como se menciona anteriormente, para trabajar con fases móviles que están fuera de este rango de pH, ¿no? Y por lo general la temperatura máxima de trabajo es de 60 grados. En cuanto al lavado y almacenamiento, esta, esta guía que había mencionado de Phenomenex la he colocado acá a manera de ejemplo para saber de que cada fabricante tiene algunas consideraciones respecto a sus marcas de columnas. Por ejemplo, para los que son columnas Phenomenex en fase normal, recomiendan 10 volúmenes de lavado de columna, ¿no? Con cada uno de estos solventes. Y para lo que es fase reversa, también recomiendan 10 volúmenes de columna, aumentando la proporción de solvente orgánico respecto de agua, ¿no? Un 95% de agua y 5% de acetonitrilo para remover buffers, y también algunos incluso recomiendan lavar con tetrahidrofurano, ¿sí? Pero por lo general utilizamos, de acuerdo a la composición de la fase, 95% de agua, 5 de acetonitrilo. Ojo que esto es lo que recomienda el fabricante, ¿sí?
y luego pasar a una proporción inversa de citonitrilo, 95% y 5% de agua, ¿no? Para ir retirando algunos componentes más apolares. Eh, Acá también tenemos algunos ejemplos en cuanto a parámetros de corrida, ¿no? Recomiendan no exceder la temperatura de 50 grados, tener en cuenta ciertos límites de presión, mantener el pH de las columnas en un rango de acuerdo a lo que emite también el fabricante. En cuanto al almacenamiento de las columnas, algunos fabricantes recomiendan guardar la columna en una mezcla de 75-25 acetonitrilo agua. En el caso de Merck, por ejemplo, recomiendan entre 50% de agua y 50% de solvente. Hay que revisar, sí, siempre los certificados para poder tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Hay que tapar siempre las columnas. Esto va a evitar de que se reseque el solvente de almacenamiento, ¿no? Y de que nuestro tiempo de vida también se disminuya. Acá en la tabla 6 tenemos también un ejemplo para almacenamiento de columnas en lo que es fase reversa. Por ejemplo, acá recomiendan 65% de acetonitrilo, 35% de agua. Lo que es importante es saber de que se almacenan en una mezcla de agua y de solvente. Y lo que es fase normal, en isopropanol o hexano, ¿no? Incluso algunos recomiendan también almacenarlo en la misma fase móvil. También verificar siempre cuál es la cantidad de volúmenes de columna que se recomienda para activar y para lavar, que por lo general radica entre 10 a 20 volúmenes de columna, ¿no? Algunos incluso, como mencioné, recomiendan 30 volúmenes de columna. Bueno, solo a manera de reflexión, seamos siempre parte de la solución, no parte del precipitado. Busquemos siempre información adicional en los certificados, en los capítulos generales de la USP. Tengamos en cuenta cuáles son las recomendaciones más importantes respecto al uso de cada módulo, respecto a la bomba, la purga correcta, cuál es el tiempo adecuado de la purga, cuáles son los solventes que se deberían utilizar para cada tipo de fase antes de intercambiar un sistema cromatográfico entre otro. Tengamos en cuenta cuáles son los rangos de temperatura y de pH a la cual trabajan las columnas cromatográficas. Si es que el equipo va a estar parado durante un largo tiempo, tener en cuenta que debemos almacenarlo en isopropanol y garantizar de esta manera un adecuado manejo de nuestro equipo, de nuestras columnas y, como se mencionó en un inicio, trabajar siempre bajo las buenas prácticas del laboratorio para garantizar nuestros resultados confiables. Eso sería todo. Muchas gracias.